Buenas tardes. Ante todo, quería empezar felicitando a mis compañeros de Oceana en Chile por la maravillosa organización de este evento y de este seminario que tanta falta hace en muchos países del mundo entero. También quería agradecer a Alex Muñoz, nuestro vicepresidente, por haberme invitado a estar hoy aquí ante ustedes. Es todo un privilegio para mí poder hablar hoy en este momento. Bien, primero, ¿cuál es la importancia de la lucha contra la pesca ilegal? Es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué es tan importante? La gestión que estamos todos comprometidos, o con la cual estamos todos comprometidos, el futuro sostenible que todos estamos buscando, no es posible, es solo papel, si no hacemos el esfuerzo por poner en marcha las medidas de control y seguimiento necesarias para hacer que esto se cumpla. Por ello, en Oceana hacemos un esfuerzo muy fuerte en mejorar las medidas de control y seguimiento y en luchar contra la pesca ilegal. Nuestra visión es que la pesca ilegal es una prioridad, ya que se ha estimado que los costes que supone para la mayor parte de los países ascienden a más de 23.000 millones de euros cada año, o de dólares, perdón, cada año. Ataca a las economías más vulnerables, aquellos estados costeros que no tienen medios para poder defender sus aguas y sus recursos de flotas internacionales que entran ilegalmente en ellas, y es un problema de escala mundial. No se puede mejorar, no se puede atacar desde un solo país con una sola visión, sino a través de la cooperación internacional y el esfuerzo de todos. También queremos señalar que no solamente la pesca ilegal es un problema en cuanto a una gestión real, sostenible, sino también la pesca no declarada, aquella que pasa más desapercibida porque está en pequeñas flotas, pero que es altamente importante en el cuento total de las capturas. Es aquella pesca que se desarrolla en puertos pequeños, por embarcaciones muchas veces artesanales, y que no queda contabilizado y que nos impide no solamente una gestión sostenible, sino además poder evaluar correctamente los stocks, ya que no disponemos de esa información. Existen muchos medios técnicos, cada día más, para controlar la pesca ilegal y la pesca no declarada, tanto en aguas territoriales como en aguas internacionales. Hemos ya visto, no voy a incidir más porque hemos visto ya en las presentaciones anteriores muchos ejemplos de ello, pero bueno, tenemos desde medio satélite, satélite óptico, satélite de radares de apertura sintética, el ICE, que es un medio accesible para todos, y también opciones de control comunitario o mapas de riesgo, que son posibilidades ahora que estamos viendo desde Oceana para aplicar en algunos puntos de Europa, que nos permita anticiparnos a la pesca ilegal allá donde pueda o tenga más posibilidades de suceder. Sin embargo, todo esto son útiles o herramientas de detección de presencia o ausencia. A la hora de hacer una fiscalización completa, a la hora de poner sanciones, que al final es lo que se persigue para que la pesca ilegal no vuelva a repetirse, estamos mancos, nos falta mucha información adicional para completar un proceso de infracción o para eliminar o parar esta práctica ilegal. Por ello, la documentación y el seguimiento son partes fundamentales que han de acompañar a los medios de detección. Estamos hablando de algunos ejemplos, como se mencionan allí, pero hay infinidad de ellos, desde certificados de captura, certificados de exportación, las notas de venta, diario de a bordo electrónico, etcétera. Sobre todo también tener registros de buques apropiadamente identificados a nivel global y con identificadores únicos es crucial para poder llevar a cabo esta tarea. También es fundamental que el cruce de la información entre los sistemas de detección y los sistemas de documentación se efectúe a tiempo real. No se puede tardar en reaccionar a un caso de pesca ilegal 2 meses, porque obviamente las posibilidades en la información disponible disminuyen exponencialmente. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es un registro de hojas de venta para buques artesanales, es una captura de pantalla del sistema de almacenamiento de datos, en el que se recopila absolutamente toda la información a tiempo real, pues, de todas las ventas de los buques artesanales, a quién ha sido vendido, dónde fue pescado y la identificación de los mismos. Esto es otro ejemplo, viene muy conocido en vigor aquí en Chile, que son los documentos de captura del Disostichus, de la merluza negra o merluza austral, y el documento de reexportación.
¿Por qué pongo este documento aquí? Porque fue el germen de la mayor parte de los sistemas de documentación de capturas que existen en las principales pesquerías del mundo. El Disostichus es una especie amenazada o con un alto nivel, o que tuvo en su momento un alto nivel de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y gran parte de los esfuerzos dedicados a erradicar esta plaga fue la implantación de este sistema de documentación de capturas y de reexportación. Quiero mostrarles también un caso exitoso de cómo el control y el seguimiento no solamente ayuda a tener unas pesquerías más sostenibles en términos pesqueros y biológicos, sino que también termina favoreciendo y beneficiando al propio sector pesquero que está fiscalizado, que está siendo fiscalizado. Nos vamos a ir a un área en Andalucía, en el suroeste de España, de la que yo soy originaria, y en la que hay una reserva de pesca vecina a un parque nacional de gran importancia, el Parque Nacional de Doñana, y que constituye una gran extensión de costa con más de 250 embarcaciones artesanales y de marisqueo a pie, es decir, se pescan bivalvos, coquina, lo llamamos Donax trunculus, a pie, ciudadanos de los pueblos aledaños, distribuido todo en 6 puertos, 11 playas de varada y una amplia extensión, unos 80 o 90 kilómetros de costa mínimo con difícil acceso por carretera. Es una zona de alta riqueza, muchísima productividad, tanto de especies comerciales como especies no comerciales, ecosistemas vulnerables que Oceana ha muestreado y mapeado en varias ocasiones con usos de un ROP, y un alto valor en general ecológico, social y medioambiental. También hay una flota de arrastre que ha intentado pescar en esta zona durante años y pescaba en ella, hasta que se pusieron en marcha los sistemas de BMS para buques arrastreros. Como pueden ver en esta imagen, el límite de la reserva está perfectamente delimitado y los arrastreros se concentran justo en este límite, pero no lo suelen traspasar, salvo excepciones, precisamente porque el BMS, aparte de contribuir, tiene efecto disuasorio. Esto es un ejemplo de la gran variabilidad de artes de pesca y de especies que hay en la zona. Estos son cadufos que se utilizan para el pulpo. Aunque puedan ver que es algo del pasado, este arte de pesca es muy rentable. La pesca del pulpo es muy rentable para estas pequeñas embarcaciones. Estas son lo que llamamos playas de varada. Como no conozco los términos pesqueros aquí en Chile, pues pensé que quizás sería útil mostrar una imagen de ello. Como ven, no hay ningún acceso de carretera, es una playa y muchos de los pescadores tienen derechos de uso sobre el Parque Nacional. Han vivido allí toda la vida, pueden seguir viviendo allí toda la vida, aunque no se permita ninguna construcción adicional. Y esto también, de alguna manera, dificulta el control y el seguimiento. O sea, las redes están almacenadas dentro de la casa, las capturas están en congeladores muchas veces dentro de la casa, refrigerados. Crea una serie de problemas legales a la hora de imponer multas. El Gobierno regional de Andalucía decidió empezar a controlar esta pesquería, porque también los artesanales suponían una gran parte de las capturas que se efectuaban en la zona. Hay que recordar que el sector artesanal en algunos de esos puertos tiene una facturación anual de 3 millones de euros. No estamos hablando de cifras pequeñas. Entonces, una de las soluciones que se ha puesto en marcha y que ha empezado a dar muy buenos resultados hace unos años es un VMS que reporta a tiempo real, pero que tiene el pequeño tamaño que podéis ver ahí, unos 15 centímetros, que puede ser instalado perfectamente en cualquier barca. Además, pusieron en marcha un sistema de información y recopilación de información a tiempo real que se entrecruza con los datos que provee el VMS. Este VMS en concreto, además, transmite a tiempo real. No lo había mencionado, pero es importante. ¿Qué resultado dio esto? Pues inicialmente oposición por parte del sector pesquero total y absoluta a la instalación del dispositivo. Sin embargo, al cabo de 1 año, 2 años, el sector pesquero no puede vivir sin él. Es una medida de seguridad para ellos porque son barcas pequeñas, como decía antes, hay malas condiciones climatológicas y el dispositivo les pone en contacto directamente con emergencias y la salvamar.
Por otra parte, no solamente se ha incrementado el control, ahora mismo del sistema se extrae información y como pues, por ejemplo, el esfuerzo por caladero, se han identificado los caladeros para la pesca artesanal, que es una cuestión que siempre ha sido harto difícil. Se extraen información también, gracias a las notas de venta, sobre los euros por marea que se obtienen y por especie, de forma que ya se dispone de un mapa completo por temporadas de cuál es el rendimiento económico de cada caladero en cada estación y se pueden determinar fácilmente las agregaciones de juveniles y de reproductores en áreas concretas y en épocas concretas a través también del trabajo de observadores a bordo. Todo esto ha generado una gestión pesquera mucho más sostenible, pero no solamente desde el punto de vista ambiental, no solamente desde el punto de vista pesquero, sino también social. ¿Por qué? Bueno, esto es uno de los outputs que genera el sistema de BMS. Como ven aquí, se distingue desde el botón de pesca o si el buque está activamente pescando, la embarcación, si está en puerto base, si se encuentra en puerto distinto a puerto base, para que se tenga que hacer una inspección en caso de que se tenga que inspeccionar, y los botones de emergencia y los estados de emergencia. Y esto es uno de los mapas que también genera el sistema. Cada uno de estos son los caladeros que se pueden distinguir también dentro de cada caladero la especie capturada y el rendimiento en kilogramos hora. ¿Esto qué ha producido? Que con apoyo de la Administración las comunidades pesqueras de la costa han empezado a organizar su propia venta en base y su propia actividad pesquera en base a los rendimientos económicos y también a los datos biológicos. Esto ha ido generando a la larga que han ido incrementando los beneficios derivados de su actividad, han ido valorizando su actividad, es decir, ahora pescan especies, por ejemplo, de alto valor comercial y a tallas más grandes, que además colocan en mercados más selectos y no venden a intermediarios de manera como decíamos, a lo bestia, y obteniendo muy poco beneficio a cambio. Luego existe también la otra cara de la moneda. Cuando hablamos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, estamos hablando de un ámbito y un contexto absolutamente diferente y una dimensión internacional. No es la lucha contra la pesca yuyu, que como se llama internacionalmente, no es un fenómeno que pueda ser dirigido o cambiado por un solo Estado, exige la cooperación de todos. Además, como decía antes, es una plaga que es a nivel global y tiene además implicaciones no solamente pesqueras, sino también laborales, de derechos humanos. Hay que recordar que hay muchas flotas o buques chinos identificados, por ejemplo, pescando en África Occidental, que usan prisioneros de cárcel a bordo, empleados como en las antiguas galeras casi, y que bueno, también implica o tiene unas consecuencias para la salud del consumidor, puesto que las condiciones en un buque de estas características sanitarias no son las idóneas por ser políticamente correctos. Entre los esfuerzos a nivel mundial que se están haciendo para atajar esta práctica está el Reglamento Comunitario 1005-2008 de la Unión Europea. Yo considero, no por ser europea, que este reglamento es pionero y que está marcando una diferencia en el presente y en el futuro de la lucha contra la pesca ilegal. ¿Por qué? Porque se fundamenta en 4 pilares esenciales. Uno, ataja los mercados, intenta evitar que la pesca ilegal y los productos de la pesca ilegal a nivel mundial penetren en el mercado comunitario, en el mercado europeo. Porque Europa es uno de los principales importadores de productos pesqueros del mundo, sino el principal. 60% del pescado consumido en Europa es importado, con lo cual la relevancia de atajar la pesca de yuyu en mercados es muy importante. ¿Esto cómo se consigue? A través de un certificado de capturas exigido a todas las importaciones y una serie de documentación adicional que incluye validaciones por parte de los estados de pabellón y también validaciones por los países receptores o los Estados miembros de la UE receptores. Implica sanciones, pero sanciones lo suficientemente disuasorias como para que la actividad no se repita, que es una de las principales carencias que todos los Estados tienen a la hora de aplicar o controlar a las flotas. Si un barco lleva en bodega 2 millones de euros, la sanción no puede ser de 3.000 euros o 3.000 dólares, da igual. No es disuasorio y no va a dar ningún resultado. Por lo tanto, aquí se incrementa el régimen de sanciones, pero además se ataca o se sanciona
al operador o beneficiario económico de la actividad de pesca yuyu. Es decir, aunque el buque no sea europeo, si el beneficiario es un nacional europeo, puede ser sancionado. También se sanciona a estados que no cooperan con la lucha contra la pesca ilegal, que son muchos. Estos estados básicamente continúan dando cobijo a flota o a operadores y este producto se sigue exportando a la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea preidentifica a estos países para que pongan en marcha mejoras. Si no lo hacen, se pone en marcha o se pone en vigor una prohibición de las importaciones de productos pesqueros de esos países a la Unión Europea. Ha habido ya varias preidentificaciones y ha habido también varias sanciones. Por ejemplo, Belice, Camboya y Guinea no pueden exportar productos pesqueros a la Unión Europea desde este año. Hay que considerar también que parte de la flota beliceña, por ejemplo, es europea abanderada allí, con lo cual esta medida europea es totalmente desinteresada en cualquier otro ámbito político. También se controla la flota europea, allá donde quiera que opere, y a la flota que llega de terceros países a la Unión Europea a través de un sistema de preavisos y una identificación de los barcos. Tenemos un sistema de evaluación de riesgo y hay determinados buques, determinados operadores que ya solamente por serlo se les examina al detalle antes de permitirles que desembarquen en la UE. España es el principal puerto de entrada de pescado en la Unión Europea y, como podemos ver aquí, recibe pescado de más de 70 países, incluido, por ejemplo, aquí podemos ver un 3,46% de las importaciones a España proceden de Chile. En los 3 últimos años, España ha denegado sobre este reglamento gran cantidad de pescado de distintos orígenes. Cada una de las consignaciones denegadas, aunque vean aquí que los números son bajos, puede llegar hasta 900 toneladas. Entonces, estamos hablando de mucha cantidad de pescado. Algunos de los países que pueden ver en el gráfico, como Ghana, Corea o Belice, como mencionaba antes, han sido ya preidentificados o ya finalmente identificados y con una prohibición de exportación a la Unión Europea sobre la base de estos datos, sobre la base de estas denegaciones y sobre otros casos de IUU, de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que han sido identificados. Para hacernos una idea clara de qué estamos hablando, pues he decidido ilustrar un caso real. Esta foto fue tomada por Oceana en Cabo Verde. Los datos que voy a dar del barco son totalmente ficticios, pero muy cercanos a la realidad. Esta foto está tomada en Cabo Verde. Este buque es un buque que lleva una década en las listas negras mundiales por haber pescado ilegalmente y repetidas veces en la zona antártica bacalao polar. Pertenece a un armador español que tiene una flota bastante importante, este es solo un ejemplo de ellos, y el buque tiene pabellón nigeriano y tripulación internacional y arriba a Cabo Verde. Cuando es identificado, el buque está pintando un número IMO, que es un identificador único, distinto al suyo, sustituyendo la identidad del barco por otro barco con similares características técnicas, pero que no está en las listas internacionales. ¿Qué ocurre? Este barco está en un puerto y está en un estado. El estado rector del puerto tiene la obligación de tomar determinadas acciones y no permitir que este buque salga de puerto y, además, reportar todo lo que está haciendo, incluido el cambio de identidad. Obviamente, hubo serias dificultades en este caso, pero se tomaron las acciones pertinentes. Sin embargo, hay muchas dificultades jurídicas a la hora de tener, por ejemplo, un barco abanderado en Nigeria con un armador español y, por ejemplo, gestionado por una empresa panameña que llega a un puerto en Cabo Verde. Por lo tanto, refuerza mucho más la necesidad de no solamente cooperación internacional, sino intercambio de información a tiempo real. Como decía antes, este buque ha estado 10 años entre los buques más buscados del mundo, ha tenido más de 5 cambios de nombres registrados, pueden haber sido más, y más de 4 cambios de pabellón registrados, que pueden haber sido más también. Ha pescado ilegalmente y ha sido identificado por las autoridades pescando ilegalmente en Antártida, Pacífico Norte, Pacífico Sur, aguas de Angola y Atlántico, donde ha sido identificado. Probablemente haya pescado en todos los océanos del mundo y no ha sido parado. Hasta este año, que se puso a raíz de, en Cabo Verde se puso en marcha un dispositivo y fue parado el barco,
no había sido parado. Este barco recaló en puertos de todo el mundo, Singapur, en Malasia, y no se tomaron acciones. Lo que nos lleva a cuáles son las obligaciones de un Estado para acabar con la pesca a yuyu a nivel mundial. De entrada, las medidas de control y aplicar las medidas de estado rector de puerto es fundamental. Si un aviso llega de que un buque a yuyu o un buque que ha practicado pesca ilegal de cualquier tipo llega al puerto, como Estado de pabellón lo mínimo que tienen que hacer es precautoriamente parar el barco y retenerlo en puerto hasta que haya una investigación en curso. También se tienen una serie de obligaciones como Estado costero a la hora de tener buques faenando en sus aguas de control. Medidas de control también como Estado de pabellón. Hay una responsabilidad por abanderar un barco. No puede ahora mismo países como Mongolia o Bolivia abanderar buques pesqueros en sus registros. Primero, porque carece de sentido que un Estado interior lo haga. Y segundo, porque obviamente las capacidades de Mongolia para controlar su flota de larga distancia y ejercer su responsabilidad como Estado de pabellón son más que dudosas. Control, seguimiento, trazabilidad y transparencia son 4 premisas fundamentales para el control pesquero y para evitar que haya pesca ilegal. Una buena gobernanza en este sentido. No solamente las administraciones nacionales son las que disponen de información y tienen que estar abiertas a cooperar y a intercambiar información con otros actores, empezando por la gente de la mar, los que están fuera pescando, que son los que realmente saben lo que está sucediendo fuera y realmente los que sufren las consecuencias de estas prácticas ilegales cuando están pescando ellos de manera sostenible. Cooperación internacional, intercambio de información a tiempo real. Volvemos a lo mismo que mencionábamos antes. Esta es la parte más esencial. Si no hay intercambio de información a tiempo real, si no hay un sistema de avisos internacional, no se va a parar nunca la pesca a yuyu en alta mar y en países terceros. Para ello también se ha puesto en marcha recientemente, hace un año apenas, el Grupo de Interpol para la lucha contra la pesca o el crimen pesquero, que está intentando activar una serie de mecanismos para esta cooperación internacional que mencionábamos antes, involucrando sobre todo a la policía y a otras entidades que no son solamente las administraciones pesqueras, porque en esto, como mencionábamos antes, no se juega solo la pesca, sino se juegan muchos otros factores y algún que otro crimen también. Como conclusión, pues lo claro que sabemos todos en realidad y que solo falta ponerse a andar para conseguirlo. El control de flotas siempre pasa por un control a tiempo real, tanto de datos como de actividades, y por la elaboración de listas blancas de acceso público. ¿Qué son las listas blancas? Listas de buques autorizados, tan simple como es. Tener listas negras de 10 barcos realmente no es real ni es práctico a la hora de poner en marcha un sistema de control. Las listas blancas sí lo son. ¿Por qué? Porque los primeros defensores de las listas blancas van a ser los que están en ellas. El control de la pesca ilegal a larga distancia, los sistemas de vigilancia integrales son determinantes en esto, dispositivos de control e inspección y vigilancia comunitaria. Como hemos visto antes o como mencionábamos antes, involucrar al sector pesquero en el propio control de la pesca ilegal o de la pesca no declarada es fundamental. Son los ojos del mar. Tener registros de capturas, identificación, registros por mareas, identificación y registro de caladero, la información que se necesita para una gestión pesquera sostenible, para saber el estado del recurso y también para sacar más beneficio de la actividad pesquera pescando menos, que al final es lo que queremos todos, tanto el sector pesquero como sociedad, es que la operación o la actividad pesquera sea económicamente muy rentable y ambientalmente sostenible. Trazabilidad desde la primera venta. El producto pesquero o el pescado ha de ser trazado, se tiene que poder identificar cuál es su fuente desde el primer punto de desembarco. En cuanto toca tierra y es vendido, ese pescado tiene que ser identificado en toda la cadena. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de registros de hojas de venta, a través de documentos de transporte, a través de códigos de barras en muchísimos casos. Existen 1000 medios y 1000 formas de hacerlo. Solamente es necesario ponerlo en marcha.
Y solo con estos factores podemos llegar a que la gestión pesquera a la que todos nos comprometemos sobre el papel y que tenemos en reglamentos, en legislaciones, etcétera, se convierta en una realidad y no solamente en un papel. Muchas gracias a todos por la atención.